Buenas tardes, gracias por la invitación a todo el equipo organizador. Voy a hacer algo breve porque vamos a presentar unos casos, tratar de obviar toda la parte de ingeniería. Vamos a hablar sobre el tema de planificación quirúrgica e impresión 3D. Realmente la impresión 3D no es nada nuevo, ya tiene bastante tiempo. Es una tecnología que aumenta posibilidades de tratamiento personalizado en pacientes. La novedad de nuestro proyecto es que desarrollamos un protocolo de velocidad a un precio significativamente menor. La cadena de producción y plantilla de guías y los resultados obtenidos son de primera calidad. Como sabrán, la impresión 3D en reconstrucción maxilofacial es nueva, data del 2002, es un análisis en PubMed por términos, así que ya tiene su tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el elemento innovador en nuestro proceso? Bueno, desarrollarlo en nuestra situación real. Consideremos que los pacientes con lesiones tumorales, la mayoría son deformantes, muchos están en entornos o percentiles de pobreza muy altos. El sistema socioeconómico no permite la implementación de nuevas tecnologías ágiles. Los tiempos de manufactura son tan altos y los costos de importación demasiado complicados para que el sistema lo pueda adquirir. La necesidad inicial es curar a un paciente con cáncer, es retirar el tumor, pero muchas veces se dificulta la reconstrucción. Por eso tenemos que crear tecnologías sostenibles para poder brindar esta capacidad de resolución. Bueno, comenzamos. Todos los procesos de desarrollo, la solamente planificación quirúrgica virtual, ya lo conocen, no es nada nuevo. Implementamos guías de corte. Obviamente desarrollamos procesos de ingeniería que nos permiten tratar de compensar la anatomía del reemplazo y usar espaciadores. Hemos trabajado con el equipo de la doctora Monserrat Acosta, con un gran equipo de microcirujanos, pero tuvimos una problemática de que al no haber microcirugía por un tiempo, teníamos que resolver y reconstruir. Por eso contamos con el desarrollo de los implantes, de los espaciadores en polimetrilato para cavidades orales. Como verán aquí, esta es la primera iteración, la primera versión que se desarrolló usando medidas antropométricas normales. Tuvimos algunos problemas en la reconstrucción por pequeñas licencias, lo que nos permitió seguir mejorando segundas versiones. En este caso, en una paciente que hemos tratado con ameloblastoma, seguimos haciendo simulación y planificación quirúrgica con guías de corte para definir los márgenes de resección. Pero la innovación en este caso fue el uso de espaciadores de menor tamaño, menor cantidad de masa. La pregunta es, ¿cómo puedes ajustar la cantidad de masa con respecto a las fuerzas? Tuvimos que hacer topología de optimización, simulación, para tratar de calcular la cantidad mínima de masa que requiere que tener el espaciador para solicitar las fuerzas de una mandíbula. Una mandíbula tiene una fuerza de cierre de 400 newtons. Entonces tuvimos que hacer varias simulaciones computacionales para poder lograr definir cuánta menos masa necesito para mantener la articulación de la mandíbula sin que sea tan grande y pueda producir una dehiscencia. Como verán aquí, se logró eso con esta topología optimizada. Hemimandibulectomía, resección tumoral, reconstrucción, y al ser una placa fina permite la articulación temporomandibular sea la idónea y la paciente tenga resultados estéticos inmediatos y no haya dehiscencias tan presentes. Entonces ese fue el primer reto, ¿cuánto sacas? Entonces, en este cálculo logramos sacar la cantidad justa de masa para que no genere esto. Y bueno, entonces dentro del tratamiento integral por tiempos, se logró resecar un tumor grande y reconstruir temporalmente, para que la paciente tenga un mejor resultado estético, quedando a un futuro las posibilidades de reconstrucción como injerto de peroné o algún implante personalizado por titanio. Pero lo primero es resolver la primera problemática, sacar el tumor, aliviar el dolor y reconstruir. Entonces, comenzamos a hacer casos de mandibulectomías y comenzamos con otros casos más complejos, como resecciones maxilares de alta complejidad. Efectivamente, el paciente puede requerir un implante de impresión titanio, pero las condiciones de mercado nos otorgaron a generar una solución rápida, porque cada tiempo que pasaba, las imágenes cambiaban por lo agresivo que eran los tumores. En este caso, un tumor de células gigantes. Toda la operación se desarrolla de forma virtual, todo es simulado, múltiples escenarios, múltiples iteraciones, y se desarrolló la estrategia de utilizar mallas modeladas a medida
para poder corregir los defectos de pared y se realizó un poligrafo temporal. Como se mostró previamente, la similitud de los cortes de la resección entre lo que se iba a resecar a lo que se obtenía eran prácticamente similares. Aquí vemos al paciente cómo logramos una maxilectomía parcial con los buenos resultados. Obviamente hubo cobertura, una pequeña comunicación, pero es resolvible. O sea, la idea es unas soluciones rápidas. Adicionalmente, comenzamos a trabajar en casos de mucha mayor complejidad, aquellos casos que prácticamente nadie quería trabajarlos. En este caso, un tumor benigno de fibroma condromixoide. Lastimosamente, este caso no se quería operar muchas personas porque era complicado, porque abordaba media maxila, había riesgo de que la paciente pierda el ojo, estaba con problemas de que iba a recibir radioterapia, pero como gran equipo decidimos hacer la simulación y ver la viabilidad. Efectivamente, se simuló cómo iba a ser el corte que abarca toda la cavidad ocular, se simularon los márgenes de reconstrucción y obviamente uno de los retos fue la generación de guías. Al ser múltiples elementos y querer obtener un bisel de corte exacto, se desarrolló en forma de innovación una guía circular o una guía unitaria. Esta guía unitaria nos permitió resecar en varios puntos exactos para tratar de preservar la mayor cantidad de componente óseo estructural y resecar el tumor. En este caso logramos colocar esta guía y resecar el tumor de forma precisa y, como en el caso anterior, se logró desarrollar una malla modelada. La ventaja de la malla modelada es que es un proceso mucho más rápido y eficiente y los tiempos son menores. Hay casos en los cuales también se considera el tema de pérdidas. En medicina personalizada, una pérdida es cuando se hace una impresión de titanio o recuerdo de vanadio y por alguna circunstancia el paciente no logra operarse. Entonces es una pérdida muy alta porque no se logra operar el paciente, ya que la prótesis no es usada a tiempo. O tenemos dificultades en algunos canales logísticos, sinceramente es un riesgo. Por eso les indicaba anteriormente, muchas veces la tecnología de impresión 3D ya existe, pero la implementación es un reto que en el país aún no lo tenemos por sistemas de salud, por cadenas de logística, por proveedores. Entonces, por eso es que las opciones que desarrollamos como equipo nos permiten dar una respuesta ágil. Aquí tenemos a la paciente con una malla modelada a medida y logramos reconstruir toda la parte del rostro. Evidentemente se reconstruyó parte de lo que es paladar. Tratamos nosotros de brindar una solución tanto resección tumoral como reconstructiva para que el paciente se integre a una mejor calidad de vida, permitiendo ganar tiempo para reconstrucciones más complejas o implementación de otras soluciones. Como conclusión importante, sabemos que existen soluciones más sofisticadas como titanio. La necesidad institucional de desarrollo de soluciones personalizadas a bajo costo y el rápido desarrollo es lo que permite la resolución de reconstrucción de estos casos. O sea, una división que reconstruye de una forma rápida y ágil estos casos nos ha permitido dar una solución integral. Recordando que muchos pacientes en el sistema sanitario tienen mucho tiempo dando vueltas y a veces entre una visita u otra puede pasar mucho tiempo, lo que genera que los tumores cambien o se modifiquen. Entonces, también la investigación en biomateriales, que es la parte de ingeniería textural en el banco de tejidos, es un punto interesante, ya que el santo grial es un material osteoestimulante con una capacidad de regeneración e integración. Sigue siendo así en periodos de cirugía reconstructiva para evitar el sacrificio de autoestructuras. También estamos conscientes que se requiere un equipo de microcirugía para poder hacer las reconstrucciones en 1 o 2 tiempos. Lo que ganamos con esta tecnología es un poco más de tiempo para cuando tengamos el soporte microquirúrgico necesario, lograr reconstruir estos casos. Ahora, un tratamiento de resección oncológica sin ninguna alternativa de reconstrucción conlleva una alteración de la calidad de los pacientes. Realmente hablar de que un tratamiento de una ameloblastoma es resecar el tumor, pero dejar al paciente totalmente desarticulado, sin la capacidad de poder deglutir o fonar, realmente es un problema, es un costo-beneficio, es el gran dilema. ¿Qué hacemos? Curamos el cáncer, sacamos el tumor y esperamos una solución de alta complejidad, hacemos microcirugía, ¿o qué hacemos? Por eso, ante esta necesidad es que desarrollamos estas tecnologías para poder dar este espectro completo y, como siempre digo a mis colegas, ganar tiempo.
para que las soluciones de mayor complejidad puedan lograrse. Sacamos el tumor y ganamos tiempo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Winston Jaramillo por su conferencia. Damos paso a la próxima exposición a cargo del doctor Luis Pacheco. La conferencia de indicaciones y resultados de la laringectomía total. El doctor Pacheco se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Su especialidad la cursó en cirugía general y oncológica en el Instituto Gustave Roussy de París, Francia, como residente y cirujano del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, Estados Unidos. Ex cirujano oncólogo del Hospital Carlos Andrade Marín, cirujano oncólogo de los hospitales Metropolitano y Los Andes de Quito, ex profesor principal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, ex presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, ex presidente del capítulo Ecuador del Colegio Internacional de Cirujanos, ex presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, y tiene publicados 60 artículos médicos en Ecuador y 29 en revistas internacionales. Con nosotros el doctor Luis Pacheco. Y muchas gracias por la invitación a participar en este evento. El tema de hoy es de la laringectomía total, las indicaciones actuales y los factores pronósticos que hemos estudiado en una serie de pacientes. No tengo conflictos de intereses. Como ya se ha hablado ahora durante todas las exposiciones de este día, pues el conocimiento adecuado de la anatomía de este órgano pues es fundamental para su tratamiento, sobre todo quirúrgico. Pues vamos a abordar las bases anatómicas, la clasificación TNM y el tratamiento. Bueno, pues la laringe forma parte de las vías aerodigestivas superiores y una cosa fundamental pues es que está constituido de 3 regiones: supraglotis, glotis e infraglotis, subglotis, perdón. Pero a más de eso, pues en la clasificación TNM de este órgano, en la parte anatómica, pues se describen unos subsitios que son en mayor número en la supraglotis, en la glotis también. En la subglotis no tenemos subsitios, pero esto es muy importante, sobre todo para la descripción de la extensión del tumor y su tratamiento, más aún si el tratamiento es quirúrgico. Bueno, la evaluación clínica no voy a ahondar mucho, pues nosotros tenemos en las guías de tratamiento de la NCCN, pues los exámenes usuales incluyen exámenes clínicos, una anamnesis adecuada, un examen clínico completo y exámenes complementarios. Como aparece pues en esta diapositiva. La endoscopía pues incluye una nasofibrolaringoscopía, una laringoscopía indirecta pues, o una videoestroboscopía. Entre los exámenes complementarios, pues el examen fundamental pues es la tomografía axial computarizada, que nos sirve para saber conocer la extensión local regional a distancia, la respuesta o un estatus posterior al tratamiento y para el seguimiento. La resonancia voluntaria magnética también se puede utilizar, pues, pero yo creo que la tomografía pues, es fundamental sobre todo para determinar la extensión local. La laringoscopía directa, pues para toma directa, para toma de la biopsia. Y ahora sí vamos a conversar un poco sobre las indicaciones de la laringectomía total. Es necesario conocer que el cáncer de laringe, a diferencia de lo que ocurre en los países del sur del continente o del norte, el cáncer de laringe en el Ecuador no es frecuente. En la ciudad de Quito,
con sus 3 millones de habitantes y su área de influencia, se diagnostican unos 15, de acuerdo al Registro Nacional de Tumores en su última edición, unos 15 casos nuevos, o sea que no es mucho. La laringectomía total está indicada en los tumores T3, es decir, tumores que están dentro de la laringe, que tienen fijación de cuerda. Y en los casos, pues, en el T3, que no han tenido respuesta a un tratamiento conservador con radio y quimio o una quimio de inducción. Está indicado en todos los T4A. Y en cualquier recidiva local, así haya sido inicialmente tumor pequeño, y que esta recidiva local no es susceptible de un tratamiento parcial como una laringectomía parcial. Lo que les acabé de decir, pues no, el T3 es un tumor intralaringeo con fijación de cuerdas. El T4A es una enfermedad local moderadamente avanzada con extensión a la lámina externa del cartílago de tiroides o tejidos extralaringeos. El T4B ya es una enfermedad quirúrgica, digamos una enfermedad local muy avanzada que puede extenderse al espacio prevertebral, rodear el eje carotidio y la mediastino, o sea, lesiones que prácticamente son irresecables. Y a esas no me voy a referir ahora. Bueno, entonces la laringectomía total, pues yo creo que es conocida por todos, consiste en sacar la laringe incluyendo el hueso dioides, y como resultado pues tenemos la preservación de la vía digestiva, pero la tráquea pues está abocada pues a la piel a través de una traqueotomía definitiva. Bueno, como les decía, la laringectomía total es una cirugía muy grande, y aunque su práctica tiende a disminuir, sigue siendo indicado en tumores localmente avanzados, es decir, T4A, y recidivas o persistencias en las que no es posible realizar una cirugía parcial en casos de tumores T3. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la incidencia de tumores T4A está tendiendo a disminuir básicamente debido a que se diagnostican cada vez lesiones tempranas y también pues a la disminución del tabaquismo en todo el mundo como factor de riesgo. La cirugía ganglional, pues, para la laringe, porque no está en esta gráfica, están indicadas disecciones, como vamos a ver después, selectivas de los niveles 2, 3 y 4. En ocasiones puede haber necesidad de una disección modificada de cuello lateral o una disección radical de cuello muy excepcional actualmente. Entonces, las indicaciones de la laringectomía, de la linfadenectomía lateral, en caso de tumores hasta T3, si son N0 no hace falta operar, pero si son 1, 2 y 3, pues hay que hacer una disección completa. En los tumores T4, sin ganglios clínicos, se debería realizar pues una disección selectiva, como les dije hace un momento, de los niveles 2A, 3 y 4 bilateralmente. Cuando hay ganglios son positivos, pues habrá que hacer una disección completa, modificada o radical. Y siempre pues hay que hacer, si es una laringectomía total, hay que hacer una disección, una linfadenectomía paratraqueal bilateral sistemática. Aquí tenemos un ejemplo pues, de una laringectomía total y la disección selectiva bilateral pues, con los 3 niveles citados previamente. Entonces, ¿cuáles son los, de acuerdo a las guías de la NCCN, los tumores T3, cómo está el tratamiento actual? Entonces, el tratamiento, pues ya desde hace unos 20 años, el mejor tratamiento es un tratamiento conservador con radioquímica, radioterapia y quimioterapia asociada, quimioterapia, o solo radioterapia si la terapia sistémica está contraindicada. También se puede hacer una quimioterapia de inducción
y la laringectomía total, que se hacía hace más de 20 años, pues ha dejado de hacerse en los tumores T3. Aquí tenemos pues la gráfica anterior, la diapositiva anterior se basa pues en esta gráfica de las guías de la NCCN. Si se utiliza quimioterapia de inducción, si hay una respuesta completa, se hace una radioterapia y no se opera. Si hay una respuesta parcial, está indicada radioterapia y quimioterapia o solo radioterapia, y solo si no hay respuesta, pues como en varios de nuestros casos, habrá que hacer una laringectomía total. Esa diapositiva también se basa pues, en las guías de la NCCN. En los tumores de T4 hay que hacer una laringectomía total con hemiteroidectomía homolateral y disección ganglionar. En caso de que se rechazara, el paciente rechazara la cirugía, pues hay que hacer un tratamiento clínico pues, con radio y quimio. Igualmente, según las guías de la NCC. El pronóstico, esta es una diapositiva del libro del Dr. Schack, que todos conocen, una autoridad mundial, pues, depende básicamente de la región y del estadio clínico como es lógico. Entonces yo en esta ocasión quería presentar nuestra experiencia en 3 hospitales públicos y privados de Quito que hemos tenido, a pesar de ser un cáncer raro en nuestro medio, 194 casos, y en 85 hemos realizado una laringectomía total, como cirugía inicial generalmente por T4A, 62 casos, y por recidiva o persistencia en el resto. Bueno, las características clínicas no creo que haya que remarcar mucho. Son hombres en edad en los 60, con antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, y los síntomas clásicos: disfonía, disnea, disfagia. Entonces, nuestros pacientes, este grupo, fueron clasificados con un estadiaje, el inicial, antes de cualquier tratamiento. Pero luego, antes de la laringectomía total, pues se hizo otro estadiaje, y lógicamente para operarles todos eran T3 o T4 para hacer una laringectomía. En nuestra experiencia, pues la principal complicación fue la fístula faríngea o faringostoma, y como ustedes pueden ver, pues cuando una cirugía es de rescate, este valor pues es mayor. Nosotros hemos tenido 11 y 17% de faringostomas. Y esto es para mostrarles, este es un estudio multicéntrico de 33 instituciones de Estados Unidos y de Canadá, pero solo para la laringectomía de rescate. Y ustedes pueden ver que los valores son relativamente importantes, ¿no? Alrededor del 30 y 40%. Y lógicamente depende de esto, pues, de la cobertura muscular que se haya hecho o no en la estructura faríngea. Nosotros desde los años 2000 siempre proponemos a nuestros pacientes la colocación de prótesis fonatorias, y las que hemos tenido nosotros aquí a disposición en el Ecuador pues son las de Blum-Singer y las prótesis Provox. Bueno, entonces en este estudio pues lo más importante, lo más interesante era hacer un estudio univariado de los factores pronósticos. Entonces este trabajo vamos a tratar de publicar en inglés. Entonces hemos estudiado todos estos factores pronósticos. La indicación primaria para la laringectomía pues, fue iniciado de rescate, si hubo una traqueotomía previa, el grado tumoral, el estadio que fueron T3 y T4, márgenes quirúrgicos, extensión extralaringea, invasión ganglionar y tratamiento adyuvante. Y hemos encontrado que solo los márgenes quirúrgicos y la extensión extralaringea
fueron estadísticamente significativos. Pues aquí tenemos la indicación, la sobrevida a 5 y 10 años que hemos podido hacer seguimiento. Entonces, la indicación entre cirugía inicial o de rescate pues no tuvo un efecto pronóstico significativo. El estadio primario no tiene mayor importancia antes de cuando fueron vistos por primera vez a los pacientes. Pero cuando se hizo el reestadiaje para la laringectomía, el 3 y el 4, entre los dos no hubo diferencia estadística significativa. El grado de diferenciación en bien, pobre y medianamente diferenciado tampoco tuvieron un impacto estadístico, pero en cambio, sí, como ustedes pueden ver aquí, el P entre la invasión, los pacientes sin y con invasión extralaringea, pues sí tuvieron un valor estadístico significativo. Y lo mismo pues con los márgenes quirúrgicos, negativos o positivos, la P también fue estadísticamente significativa. La invasión ganglionar, que la mayor parte del trabajo sí tiene impacto pronóstico en nuestra serie, pues no tuvo. De todas maneras, pues tal vez por el número de pacientes que no es tan grande, pero los pacientes sin invasión ganglionar pues tuvieron un mejor pronóstico, aunque no estadísticamente significativo. Y lo mismo ocurrió con la traqueotomía, que en muchas series internacionales pues sí tiene valor estadístico en cuanto a sobrevida. Sin embargo, nosotros con o sin traqueotomía previa no hemos encontrado en esta serie. Y finalmente, la terapia adyuvante, el radioquimio secundaria a la laringectomía total, tampoco tuvo valor estadístico significativo. En esta yo creo que es la serie más grande que se ha publicado sobre la laringectomía, porque es un metaanálisis de más de 6.000 pacientes y durante 30 años en 18 estudios de los metaanálisis, pues ellos encontraron que solo el estadio y el estadio y la traqueotomía previa tuvieron importancia pronóstica. En conclusión, aunque las indicaciones de la laringectomía total parecen disminuir, la laringectomía total sigue siendo indicada en tumores localmente avanzados T4 y en casos de recidiva o persistencia en las que no es posible realizar una laringectomía parcial. La técnica quirúrgica es bien sistematizada, incluyendo el abordaje ganglionar. Si bien las complicaciones son relativamente poco usuales, los faringostomas pueden presentarse más frecuentemente en casos de cirugía de rescate y cuyo manejo lógicamente pues, es más complejo. La utilización de prótesis venatoria ha sido de mucha eficacia para el restablecimiento de la voz de estos pacientes. Y finalmente, en síntesis de este estudio univariado pronóstico, en base a nuestra experiencia, creemos que los pacientes que tienen invasión extra laringea o márgenes positivos tienen que ser tratados necesariamente con tratamiento adyuvante de radioterapia, seno-ácido irradiado, y con tratamiento clínico pues que deberá ser con anticuerpos monoclonales y terapia blanco como se está utilizando actualmente. Muchas gracias. Es verdad que ustedes estaba revisando la estadística, y ustedes tienen muy poco cáncer de laringe. En cambio nosotros tenemos muchísimo cáncer de laringe. Somos Uruguay, Argentina, Brasil, junto con Estados Unidos, tenemos un alto porcentaje de cáncer de laringe. Y fíjense que
Los cánceres de laringe en el año 2015, desde estadística de 13.000 casos nuevos en Estados Unidos, 3.600 se morían. Y pasamos en el 2020, de 12.300, 3.700 se mueren. O sea, si ustedes se ponen a ver, es un cáncer que a pesar de los avances no mejoró en sus resultados funcionales ni para curar, para nada. ¿Qué es lo que pasó? En el año 91 sale un artículo en el Hospital Veterano de Estados Unidos donde cambia todo el paradigma del tratamiento de cáncer de laringe, diciendo que ellos con un tratamiento de quimio y radioterapia en los cánceres avanzados daban el mismo pronóstico de sobrevida conservando la laringe. Después el CER de Estados Unidos demostró que no era así en los años 2000, que se curaban más los pacientes como tratábamos en los años 90, haciendo laringectomías totales o grandes resecciones que haciendo tratamientos conservadores. Fíjense la cantidad de gente con discapacidad por año por cáncer de laringe, que da 3.2 millones, y se estima que son 2.8 casos por 100.000 habitantes. En Estados Unidos la incidencia, 14 por 100.000 años la prevalencia y casi 2 muertes por año por 100.000 habitantes de mortalidad. O sea, ustedes acá nos hablan de estadística, ustedes están en el número 14, cáncer de laringe, y si está mal, el que más tiene es la ciudad de Guayaquil. O sea, es muy poco para 1.5. Muy poco. Bueno, y se da más en varones que en mujeres, acá también, con una diferencia, una estadística de una diferencia de 12 a 1, en cambio en la Argentina no es tanto. Creo que porque las mujeres en la Argentina fuman mucho y toman mucho, claro. Entonces, fíjense que en el año 73 se hace la primera laringectomía total, BIRROS, y cómo va evolucionando. Ya en el año 47 el uruguayo Alonso describe la parcial y va evolucionando hasta llegar actualmente a los tratamientos, como decía el doctor, con monoclonales. Y cómo va, a pesar de esto, el azúcar corticoide en los 90 con la Correy, a pesar de todo esto que vamos avanzando, la mortalidad está igual o peor. Ese es el primer un artículo que salió en un diario de Londres en el año 2010, en 1902, describiendo que se había hecho una laringectomía total nacional. O sea, fíjense que todos los cánceres mejores, colon, toda la mayoría mejoran su pronóstico, en cambio de la laringe a nivel mundial no, se mantiene o empeora. Fíjense que acá en los años 70, 80, teníamos mejores resoluciones que en el 2011. Sobreviven, mejor dicho. Bueno, una de las razones por esto, porque embriológicamente cuando se va a formar la laringe, las cuerdas vocales, tanto en la comisura anterior como en la comisura posterior, no hay pericondrio. Y entonces tiene que ver porque los diagnósticos que hacemos a veces de cánceres muy chiquititos, muy pequeños, en realidad estamos subdiagnosticando un T3 y creemos que es un T1. El gran problema de los cánceres clópicos es esta zona, que es la zona 0, que es la unión de las cuerdas vocales. Se puede decir que está la mácula flava y está el tendón de Breuil, donde se va a insertar en el cartílago. Es una zona con vasos sanguíneos importantes y es la unión 0 porque es una unión donde no hay pericondrio y se comunican la supraglotis, la glotis y la subglotis. Entonces, estas tomografías computadas que hacemos en el hospital, con un tomógrafo común, podemos observar acá la zona 0, donde no hay, fíjense acá, esta es la subglotis y esta acá, cómo la unión acá, cómo hay una unión de la zona de la glotis con la supraglotis, y no hay una barrera que lo frene el cáncer en esta zona.
Dice acá la unión de las cuerdas vocales, el cartílago de tiroides, y esta sería la zona C. Muy buena y pueden medirla perfectamente. Con altos riesgos quirúrgicos también indicamos cirugías endoscópicas. Y para hacerlas, siempre la estenosis tiene que estar alejada de la comisura posterior y de la canina, porque cuando usted tiene una estenosis muy cerca de la canina, significa que el bronquio fue un tratamiento está tomado. Entonces, miran siempre la estenosis con una tomografía, sobre todo una tomografía, por ejemplo, esta es una estenosis mayor de los centímetros y va a fracasar seguro la endoscopía. Entonces, cuando tenemos mayor de un centímetro, si la cicatrización es circunferencial tipo en embudo, me está hablando que ya es una lesión, hay una lesión de la pared cartilaginosa. Si ustedes tienen un paciente de mal estado general, o si tienen una exposición del pericondrio, si han hecho cirugía con láser y han lastimado el pericondrio, o hay una exposición del cartílago, o está séptico el paciente, lo más probable es que le fracase toda la endoscopía, por lo tanto estos son contraindicaciones de cirugía endoscópica. Entonces, ¿qué tratamiento podemos hacer? La cirugía endoscópica va a variar, hay muchos tratamientos, por ejemplo, de dilataciones, láser, resecciones instrumentales con resecciones con instrumento frío, stent y actualmente la moda de los anticuerpos monoclonales. Entonces, la dilatación puede ser con instrumental rígido, que todos dirían, bueno, esto ya ha pasado de moda, no se usa más, son instrumentales de varilla de bronce, de distinta medida, aunque hay trabajos que comparan el rígido con los balones y dicen que es exactamente el mismo tratamiento. Esto es una dilatación de una paciente que estaba en mal estado general con un balón de alta presión. Yo lo cuento 2 minutos en apnea y vuelvo, elevo la saturación del paciente y vuelvo a repetir. Lo hago en dos pasos, o sea, 2 veces. El problema es la apnea. Algunos pacientes no se ven que estos pacientes han estado en terapia, no tienen buena capacidad pulmonar, entonces a veces cuesta que aguanten 2 minutos. Esto se lo puse, esto está en experimentación, es un trabajo de italiano, lo vi, es un stent, espero que salga rápido, que fíjense que se va dilatando los laterales y el centro lo deja hueco para poder ventilar al paciente. Pero eso todavía no está en el mercado. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos de la dilatación? Nada es inocuo. Esto, que es un edema muy importante a las 24 horas, por supuesto corticoides, y a veces lo dejo intubado 2 o 3 días para que pase con corticoide de alta dosis. Pero esta es una de las complicaciones de las estenosis. O el agua traqueotomía. Bueno, y después tenemos los tratamientos endoscópicos en pacientes bien seleccionaditos, porque acuérdense que no pueden entrar todos para la endoscopía. Uno es la resección con láser. Vamos a levantar un poquito. Acá. Lo que hay que hacer es cortar con láser o con lo que con el instrumental que ustedes quieran, pero lo que tienen que hacer es siempre cortar como forma, a ver si adelantar un poquito. No. Bueno, la cuestión está en cortar como una hoja de trébol que quede mucosa sana entre el corte para que eso no se restenose. O sea, no hay que sacar toda la estenosis, sino cortar y dilatar. ¿Ven? Como se corta acá, esto es con un microelectrodo, esto con láser. Van cortando acá, es un láser diodo,
Se corta acá, se deja mucosa sana, se tiene que dejar mucosa sana, porque si no va a ir al fracaso. Tiene que dejar la mucosa sana y posteriormente dilatar. Cuando no tienen con láser pueden dilatar muchas veces y con un bisturí frío también pueden cortar la estenosis y dilatar. Siempre y cuando no dejen cartílago expuesto, la técnica es bastante noble y bastante buena. Entonces son estenosis en su altura menores de 1 centímetro. Entonces usted puede usar la aplicación de electrocauterio también y bisturí frío y andan bastante bien si es que no tienen láser. Entonces los fracasos, y fíjense que es alto con el láser también o con cualquiera, es de un 23 o 43%. Entonces yo siempre le explico al paciente que se opera. Si fracasa, pueden reintervenirlo y si fracasa, no lo operen más, por vía endoscópica, ya tiene que ir a cielo abierto. Los otros son los stent traqueal. En el año 2000 yo casi a todo le ponía stent y la gran mayoría, en gente joven sobre todo, tenía grandes problemas que migraban mucho en los jóvenes. Y el otro gran problema que tenía es que cuando le sacaban los stents, a veces la estenosis era más alta. Entonces, los stents son una herramienta muy útil. Lo que hay que hacer es indicarlo muy bien. ¿En qué paciente? Pacientes, por ejemplo, con cáncer de tráquea o tratamiento oncológico, sobre todo los linfomas, andan bastante bien. Después de un tratamiento, cuando se reduce el tumor, ustedes lo pueden extraer. A esto del Dumont, ¿no? Los siliconados, esto de metálicos no. Pacientes con disminución de la capacidad respiratoria que no van a tolerar una cirugía de larga duración, pacientes en mal estado general, estenosis recidivantes, o sea, ustedes ya lo han operado, le han sacado segmentos traqueales, y tumores benignos compresivos y fístulas traqueoesofágicas. En esto están indicados los stents. No se indican, si el paciente tiene condición de cirugía, no se indican los stents. Entonces, fíjense, esto es un stent de Dumont. Como se coloca, lo que tiene el stent de Dumont es que usted se le puede desplazar, no pasa absolutamente nada, ustedes lo pueden retraer y lo que tiene es que quede enrollado, lo hay que dilatarlo. El paciente está en apnea, o sea, hay que ser bastante rápido en la colocación y hay que dilatarlo. ¿Cuál es el problema? Este paciente se levanta y se va a la casa, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema a largo plazo de estos stents? Es que empiezan a juntar mucho moco, maloliente, y entonces se tiene que nebulizar en forma permanente para que no se acumule moco. Y este es un stent metálico, no son tan fáciles de colocar, y el problema es que si ustedes se equivocan, no lo pueden desplazar. Ese es el problema del metálico, hay que colocarlos muy bien, ser muy certeros, y son muy caros. Entonces, lo de Dumont todos son con anestesia general, yo no los coloco con anestesia local. Estos son fáciles de remover, son menores costos. El problema es la migración que sufren, se tapa con moco y hacen granulomas. Los metálicos ya no se tapan porque ya vienen revestidos con silicona, y el problema es que a veces se mete el tumor entre el metal. Bueno, fíjense, esto es una complicación a largo plazo. Este paciente llevaba 10 años con el stent de Dumont, y fíjense eso, el tapón mucoso que tenía acá. Hubo que cambiarle el stent, es un paciente de alto riesgo. Y bueno, las mediciones, como tiene que ser uno muy preciso. Y con la última es este paciente diabético con estenosis torácica de cadena.
Los cirujanos de tórax no lo querían operar porque es un diabético que iba a estar en mal estado general, y lo que hicimos es dilatarlo e inyectarle el estén de humor. Discúlpeme, el anticuerpo monoclonal. 2 veces le inyectamos y el paciente hoy está estable. Está bien, no es un paciente que tenga falta de aire. Colocamos aproximadamente unos 60 miligramos. La aguja que yo uso, que es el Butterfly, es más difícil conseguir Butterfly hoy en día que el anticuerpo monoclonal, pero es lo ideal para colocar esto igual que los papilomas.